Y es momento de recibir a nuestra próxima invitada. Está con nosotros la abogada Mariana Aguinaga, a quien le damos la bienvenida y la recibimos. Mariana, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias Buen por día. la invitación. Bueno, contamos un poquito cuál es el motivo de la presencia de Mariana, porque durante el mes de abril el estudio Aguinaga realizó una campaña para aquellas mujeres que no cobraban la cuota alimentaria, ¿no? Y allí la sorpresa y un poco el motivo de esta nota, porque recibieron 400 mujeres mendocinas que no recibían la cuota alimentaria. Entonces, bueno, allí empezaron a trabajar con este tema y es lo que Mariana un poco nos va a contar. ¿Cómo surge la idea de realizar esta campaña, Mariana? Mira, el estudio jurídico nuestro, si bien es un estudio que abarca múltiples especialidades, yo llevo al frente lo que es la parte específica de familia dentro perfecto. del estudio. Y surgió después de 25 años de experiencia, que constantemente veo este problema de mujeres que dicen no cobro la cuota alimentaria, no tengo ayuda, no sé cómo hacerlo. Entonces decidimos lanzar esta campaña que entiendo que ha sido, para nosotros nos ha llamado la atención la cantidad de mujeres que han venido a consulta, ya sea por WhatsApp, por videollamada, porque pueden ser que estén lejos y no se puedan movilizar. Nos estamos adaptando también a cómo recibir al cliente, ya no solamente físicamente. Y he respondido más de 400 inquietudes. Sobre este mismo tema de Ahora, de esto alimentos. habla, Mariana, de una ineficacia de la justicia también, ¿no? Porque si hay 400 mujeres, por lo menos, que respondieron al llamado y que no reciben la cuota alimentaria, quien tiene que obligar al demandado a que ponga la plata que tiene que poner no está siendo eficaz, por lo menos, ¿no? A ver, yo te voy a contestar desde mi experiencia. Yo creo que la justicia mendocina es muy eficaz y en el tema de familia está un poco desbordados los juzgados, ¿sí? Sobre todo algunos. Y hay una falencia, ¿sí? Desde la mujer que no sabe cómo reclamar, cómo llegar a esa justicia. Llega a un juzgado y no encuentra tal vez una solución inmediata, entonces abandona el proceso, ¿sí? No llega el juez a dictar una sentencia, en muchos casos, y abandona. Abandona por una cuestión de que me dicen, me canso. Cansancio, claro. Cansancio por es supuesto. la palabra Horas de que espera, se repite, lenguaje horas de que no espera, conoce. el viaje, en juntar la documentación. Pero bueno, tiene que haber, entiendo, una cercanía entre lo que es la demanda y el juzgado, que tenemos excelentes abogados, pero hay un desborde. No llegan a poder atender tanta demanda. Mariana, en estos 400 casos que ustedes recibieron, ¿la mayoría eran casos con sentencia? ¿O no? ¿O eran todavía en trámite del juicio por alimentos? A ver, había muchas mujeres que desconocían cómo iniciar un trámite, ante las cuales las guié personalmente una por una, y había también muchas consultas sobre cómo continuar el trámite. En muchos casos iniciado. observo que lo habían abandonado, pero le digo, ¿hace cuánto que usted no sabe de su abogada? ¿Qué pasó? Esos han sido los dos factores que les puedo sintetizar, que me han llamado más la atención. El no saber cómo acceder, y una vez que acceden, la demora en el proceso, o también no haber acompañado al proceso. Claro. Porque nosotros, como abogados, necesitamos hay que sostener el expediente, la ayuda de nuestro cliente para poder continuar el proceso. Claro, porque esto es, casi te diría que es igual de grave que aquellos que tienen sentencia, hay una obligación hacia una de las partes y no la cumple. Pero ya con una sentencia decir tu cuota alimentaria es tal y que después no se cumpla.
Pero ya hay una sentencia. Lo que estás relatando de alguna manera es gente que está en el trámite para lograr la sentencia. Exacto. Gente que no sabe cómo iniciarla y gente que está en el trámite. Y una vez que ya tenemos una sentencia judicial, también se abre otro mundo. Es decir, padres que cumplen, porque no puedo poner a todos en la misma bolsa, y padres que cumplen un tiempo y luego dejan de cumplir. Y ahí se vuelve a producir otro problema para la mujer, que es cómo hago para que me cumpla esa sentencia. El trámite es a través de ejecutar esa sentencia, es decir, decirle al juez, para bajarlo a un plano más, digamos, de la calle: señor juez, hay un incumplimiento, ordene usted que se cumpla con la sentencia que yo he dado. Y luego de eso, aplicar las sanciones correspondientes por el no incumplimiento. Ahora, yo voy a algo más conceptual, que tiene que ver con que estamos hablando de mujeres que no reciben el pago de hombres. Digo, el modelo es macho proveedor, digamos, ¿no? ¿Puede ser a la inversa también? Sí, totalmente. Tengo muchos papás que me han consultado, que tienen a cargo a sus hijos, por eso, de mujeres que no se han ido, han abandonado a sus hijos y a su padre, y es el mismo derecho que tiene el papá de reclamar. Claro, porque acá lo que se privilegia es de los menores. Acá estamos hablando de un derecho de los niños, más allá de quién, digamos, tenga que cumplir o no, quién está cumpliendo. Estamos hablando de un derecho superior del niño establecido en nuestra Constitución y en convenios internacionales. Ahí creo que es donde tenemos que apuntar, al derecho del niño a tener una vida digna y con todas sus necesidades abastecidas. Mariana, y más allá de los casos particulares, cuando vos detectás, digo, se inició el expediente pero no se siguió, o llegó un momento en que la mujer se cansó por las razones que sean, por la burocracia, ¿cuánto tiempo pasa para poder reactivarlo? En términos generales, ¿no? En términos generales, para poder reactivar un expediente es muy rápido. Ah, muy rápido. Mirá muy qué bueno. rápido. Mirá qué bueno. Puede venir la persona, decir, mire, me indica a mí los datos del expediente si los tiene. Si es un expediente muy viejo, va al juzgado. Si es un expediente nuevo, ya estamos digitalizados. Y se pone nuevo patrocinio. Ahí yo entro al expediente, analizo por qué este expediente se paró, qué fue lo que pasó, y se continúa. O sea, es rápido cómo poder avanzar. Y la pregunta siguiente, vinculada con una vez que vos ya tenés el expediente activo, ¿tiempo promedio de resolución de la justicia de esas demandas? La justicia es rápida en el tema de alimentos y es eficaz, pero ¿a dónde veo la mayor cantidad de demora? Muchas veces se nos produce problema en notificar la demanda. Es decir, iniciamos una demanda, tenemos un domicilio del papá y ese domicilio ya no vive más ahí. El papá se ha ido al exterior o alquila. Ahí empieza a haber una demora, ¿sí? Significativa en muchos casos, hasta que logramos ubicar al padre. Todo eso se hace en forma analógica, digamos, ¿no? No hay una inteligencia artificial, una cuestión digital que pueda ubicar al padre de mil maneras posibles en simultáneo a la tarea física del abogado y la justicia, ¿no? Tenemos que recordar siempre que el domicilio donde legalmente se notifica al padre y es válido es el del último DNI. El que tienen en el DNI. Claro, ¿sí? No es un WhatsApp ni es un correo electrónico. Domicilio real, digamos. El domicilio real, sí. Pero la justicia nos ayuda con informaciones sumarias. Tenemos varios sistemas como llegar por Facebook, por Instagram. Tenemos varias maneras de ubicar. Pero aún así, algunas veces hay una demora en esa parte. Una vez que notificamos, el proceso ya es rápido en términos generales. ¿Y qué plazo tiene la persona que es notificada para decir, bueno,
cumpla, es inmediatamente, le dan 30 días. No, es muy rápido, tiene 5 días para contestar, 5 días hábiles para contestar la demanda. Entonces, no estamos hablando de plazos muy largos, como un juicio... Porque, ¿sabes por qué te preguntaba todo esto de los plazos y de los tiempos para reactivar un expediente o para hacer cumplir la sentencia? Por esto mismo que decíamos recién, ¿no? Acá lo que se intenta privilegiar o se pone así como eje es la situación de los niños, y si esto se demora en vericuetos legales, administrativos, burocráticos y demás, seguimos postergando a esos menores, ¿no? Claro. El mayor problema acá, volvemos a repetir, es que desde que la mamá, por lo general, aclaro, porque también tenemos padres, esto no es una cuestión de hombre o mujer, es una cuestión de quién debe los alimentos. Tenemos una demora, pero siempre tenemos que enfatizar, y los jueces, en ese caso vuelvo a repetir, hacen un excelente trabajo en la protección del menor. Muchas veces ese derecho es ejercido por un mayor. Entonces, es la madre o el padre que tiene que salir a velar por los derechos de un menor. Un niño de 7 años, de 5 años, no puede. No tiene herramientas de ningún tipo. Y esa responsabilidad es la que muchas veces se deja estar. Bueno, por eso están estas medidas coercitivas, como por ejemplo prohibir el ingreso a la cancha o publicar el escrache en los diarios, que alguna vez lo hablamos con el senador Félix González, que fue el proyecto de él, ¿no? Escrachar en los diarios los padres que no están al día con la padres deudores. Digo, formas de que se den cuenta de que lo que tiene que hacer es una obligación, no es una cosa que se hace si se quiere o si se puede. Exacto. Y si no se puede, creo que también se debe comunicar. Suponete un padre que se quedó sin trabajo. Un padre que se quedó sin trabajo igual tiene que pasar alimentos porque siempre está haciendo una changa. Vemos mucho eso de trabajo informal. Exacto. También, y los jueces los obligan a pasar, aunque sea un mínimo de cuota. Un reclamo habitual cuando se habla de estos temas es la queja de muchas mamás, porque estamos hablando la generalidad, que dicen: con lo que me pasa o con lo que está establecido como cuota de alimento, a mí no me alcanza para nada, o yo no puedo hacer nada. ¿Cómo es la situación de la fijación del monto, en base a qué se hace y si efectivamente alcanza para que una mamá pueda sostener a 1, 2, 3 hijos, lo que sea? Excelente tu pregunta. Lo que notamos en muchos casos es que esa cuota queda desactualizada en el tiempo. Por eso hay diferentes maneras de establecerlo. Cuando el deudor alimentario, ¿sí?, supongamos que sea el padre, tiene trabajo en blanco, se establece un porcentaje de ese bono de sueldo que ronda entre el 30 a 35%, hay una retención directa, es decir, la empresa está obligada. La empresa hace directamente. La empresa está obligada a la retención. Esto es muy importante. Yo esto no lo sabía, Mariana. Pensé que la persona cobraba su sueldo y destinaba lo que la justicia le había impuesto. No, decís que directamente el empleador tiene esa potestad. Sí, y con sanciones, a la empresa cuando llega el oficio con la orden judicial de retención. Es decir, que en ese caso se retiene directamente por la empresa y pasa a una cuenta de usuras pupilares que está ordenada por el juez y directamente se hace la transferencia. Ese es el caso, y esa cuota, como es un porcentaje, se va actualizando conforme el sueldo. Exacto. Ahí no hay problema. El problema se suscita cuando ese deudor o deudora alimentaria trabaja en negro. Claro. Y que es imposible saber cuánto gana. Claro. ¿Cuánto ingresa? ¿Qué ingreso tenemos? Y se usa un índice de crianza, que es una denominación que se va actualizando actualmente todos los meses. ¿Es un índice del INDEC? Es un índice que se busca en el INDEC. ¿Qué abarca este índice de crianza? Abarca lo que es el alimento en sí, que después podemos explicar de bien qué abarca el alimento de un menor,
y también el cuidado de un menor. El cuidado de un menor tiene un valor, porque hay muchas mamás o papás que no pueden trabajar porque tienen que quedar al cuidado de sus hijos. Claro, porque incluso escuchándote atentamente, Mariana, hasta tal vez debería cambiarse el rótulo, ¿no?, de esto de cuota alimentaria, porque parecería, y me parece que eso da pie a que muchos padres le pasen para la comida. Y no alcanza. Es importante explicar y entender qué es el alimento. El alimento, porque es excelente tu pregunta, la mayoría entiende qué es lo que el niño o niña se lleva a la boca. Exactamente, ¿sí? Claro, sí. No es eso, es... te paso para que vayan al súper y ya está. Claro, exacto. No se viste, no va a la escuela. Exacto, sí. No tiene obligación de hacer deporte o de recreación, etcétera, ¿no? No, el alimento es un término mucho más amplio, que abarca desde el lugar donde reside el menor, es decir, su casa, todo lo que implica los gastos de una casa. Exacto. Llevar y traer a un niño los útiles de un niño, la vestimenta de un niño, todo lo que haga extracurricular, ¿sí? Supongamos, acá en Argentina, fútbol, por lo general, hockey, las chicas, hablando en términos generales, algún idioma, obra social, que es importantísimo. Claro. Entonces, es muy amplio, ¿no? Es garantizar que el menor tenga cubierta todas sus necesidades. Ahora, y también, Mariana, estamos hablando con la doctora Mariana Aguinaga, abogada de familia, sobre la cuota alimentaria. Le cuento a la gente que nos está escuchando. Uno cuando habla de estos temas piensa en una familia pobre o indigente, y cuando piensa en una persona que cobra negro, piensa en un albañil o un changarín. Pero se debe dar también en las clases más adineradas y acomodadas, ¿no? Es decir, es un problema que atraviesa toda la sociedad muy fuerte y con las mismas reacciones egoístas muchas veces en un extremo y en el otro del poder económico, ¿no? Mira, atraviesa desde la clase más alta hasta la más baja. Tengo clientas con padres, digamos, de clases muy elevadas que han hecho hasta lo imposible por desvincularse hasta de propias empresas, hacer fideicomisos, cuentas en el exterior, pero tarde o temprano existen los mecanismos por los cuales hemos llegado hasta... Todo con tal de no pagar la cuota. A encontrar cuentas en Suiza, cuentas en bancos en China, propiedades a nombres de terceras personas, todo con tal de no pagar. Es decir, atraviesa todo el... Tal cual. Y en realidad... al que le están haciendo un daño es al propio niño, hijo. Por supuesto. Esa es la parte Mariana, que más cuesta y esa obligación de la cuota alimentaria es hasta que los menores cumplen 18 años o no se extiende? No, se extiende hasta los 21 años y hasta los 25 años en el caso que estudien, siempre y cuando acredite esta mayor de edad que no tiene los ingresos suficientes o no puede proveerse él para pagar la universidad. Por supuesto que tiene que ser un alumno, digamos, regular, ¿no? Claro, un crónico que va a 20 años. Tiene que tener un 10. No tiene que tener un 10. Pero tiene que estar en el sistema y avanzando. Tiene que estar en el sistema avanzando, no ser un estudiante crónico, digamos. Sí. Y es muy difícil detectar que la persona que se niega, que hace esto que contabas, ¿no? Transferir empresas, sacarse cosas a su nombre para no pagar lo que corresponde al hijo. A sus hijos. A sus hijos. Por bronca contra su ex mujer. Es muy difícil acreditar violencia vicaria, que es lo que puede haber pasado con el caso de Agostina en Córdoba, por ejemplo, que por bronca a la mujer se haga un daño a un hijo para perjudicar a la mujer sin tener en cuenta que es un menor de edad, que aparte en este caso es un hijo, ¿no? Sí. Sería un delito, digo, para abundar en el tema. Sí, lamentablemente suele pasar. No son la mayoría de los casos, ¿sí? Pero volvemos a lo anterior. Es usar al menor
como víctima, ¿sí? Sí. De cualquier acontecimiento que compete a dos adultos. Sí, como rehén, casi te diría. Como en una rivalidad sin ver el problema de el hijo propio, Exacto. tanto mujer o varón. Sí, increíble. Bueno, es la sociedad que tenemos, ¿no? Sí. Claro, hablo un poco de en qué sociedad estamos viviendo. Sí, por supuesto. Interesantísimo, Mariana. Bueno, los pueden consultar a través de las redes sociales. ¿Dónde los encuentran? Si alguien ha estado escuchando esta entrevista o nos está viendo y de pronto tiene alguna inquietud al respecto. Mira, estamos en múltiples espacios, por mail, es abogadosaguinaga@gmail.com o por celular, que es donde mayormente se comunican conmigo, que es 261-560-3031. El estudio jurídico lo represento yo en este momento junto a mi padre, que ya se dedica a cosas muy, muy específicas, pero nos buscan como abogados Aguinaga. Perfecto. Mariana, un gusto recibirte. Bueno, y súper interesante. Bueno, me alegro que haya podido aportar algo. Sí, excelente. Súper interesante. Mariana Aguinaga, la abogada Mariana Aguinaga, estuvo aquí en los estudios de 617. Hacemos la pausa y seguimos hasta las 11.